el rol del técnico en lo que es la histerosalpingografía. Y no podemos empezarlo sin hablar sobre el objetivo de este taller. Pues les cuento que el objetivo de este taller son unos cuantos, pero dentro de los principales tenemos conocer lo que es la anatomía del aparato reproductor. ¿Por qué? Porque, como siempre les digo, conocer la anatomía nos ayuda a tener mejor control, mejor fotografías, ¿verdad? Posiciones de lo que es nuestro estudio, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber la anatomía de esta parte que vamos a estudiar. En este caso es el aparato reproductor femenino. Entonces, capacitar en la correcta preparación del estudio. ¿Por qué? Porque hay ciertos estudios que usted llega con una indicación y usted solamente tiene que decir pase al fondo o doble a la izquierda y le autorizan, o esta caja puede pagar y los esperamos. Sin embargo, hay otros estudios como es este que compromete o nos obliga a tener una preparación, ¿verdad que sí? Entonces, este es uno de esos estudios donde debemos de preparar o enviar a la paciente, ¿verdad?, a preparar para poder hacer el estudio. Vamos más adelante a saber cuáles son esos pasos que hay que dar antes de. Algo más es aprender, brindar conocimientos teóricos y prácticos. Esos conocimientos, porque cuando hablamos de estudios fluoroscópicos, tienden a tener ese tabú, o es difícil, o se coge mucha radiación, que no es cierto, pero son tabúes que lo escuchamos dando una materia X en la universidad y seguimos con el mismo tabú y repetimos. Entonces ya eso se repite tanto que lo hacemos como parte de lo que es la costumbre, y que es cierto. Esa mentira se repite tanto que tiende a nosotros pensar que es realidad. Entonces hay ciertos conocimientos que debemos de aprenderlo, y para saber que no es difícil y que nosotros como técnicos licenciados estamos preparados para manejar cualquier área. Claro, estamos preparados si hacemos esto que estamos haciendo hoy. ¿Qué? Pues vamos tomando talleres que no solamente sea lo que nos dan en la universidad, sino que esas prácticas, esos talleres, maestría o no maestría, pero un posgrado, nunca están de más. Entonces, enseñar las posiciones correctas o las principales, porque dependiendo del lugar donde tú vayas a realizar el estudio, o el médico que vaya a interpretarlo, pues te exige ciertas posiciones extra o adicionales. Entonces aquí vamos a ver las principales, los materiales que se utilizan para este estudio, y fomentar lo que es el trabajo en equipo, porque los estudios de fluoroscopía tienen mucho que ver con el trabajo en equipo. Y nosotros somos parte muy importante del estudio y lo trabajamos con un médico radiólogo quien interpreta, o a veces con una enfermera también, pero mayormente técnico, licenciado o médico radiólogo. Entonces, cuando hablamos de este estudio, el estudio es una herramienta de la histerosalpingografía, es una herramienta clave en el diagnóstico de la fertilidad y otras anomalías, todo lo que tenga que ver con útero y las trompas de falopio. Entonces, este taller está diseñado exactamente para proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos prácticos necesarios para la correcta realización de este procedimiento. Durante la capacitación se abordarán temas como, vuelvo y digo, la anatomía, la preparación, el uso de contraste, la técnica necesaria y, lo más importante, el rol que nosotros ocupamos dentro de este estudio. Entonces no podemos jamás
pasar por alto lo que es la anatomía. Y aquí la vemos de ambas formas, ¿verdad? Cómo se ve una fotografía, ¿verdad? Que la vemos a diario en todos los libros, pero hay otra que es exactamente como la vemos en blanco y negro en un estudio que estaríamos realizando. Entonces, aquí tenemos lo que son la primera imagen, arriba, ¿verdad? Tenemos lo que son las trompas, ambas trompas de falopio. No quiero moverlo porque a veces se me cae. Ese puntero me lo debo. Entonces, ambas trompas de falopio, ¿verdad? Terminando, tenemos también los ovarios, izquierdo y derecho, útero, ¿verdad? Y cervix, un poquito más para abajo, vagina, mal exterior, y esto que se ve que entra hacia el útero es el catéter que utilizamos, ¿verdad? Que se introduce, que lo introduce ¿quién? Lo introduce el médico radiólogo, y es el que nos va a ayudar a que ese contraste llegue al útero y luego se vaya dirigiendo a las trompas de falopio. Busqué esa imagen porque entiendo que está perfecta. Me da ambas imágenes, ¿verdad? En blanco y negro, y puedo de alguna forma concentrarme o entrar directamente a la imagen que luego vamos a observar, ya como lo dice, en vivo y directo. Entonces, si ustedes se fijan, tiene doble entrada. Viene con una jeringa o jeringuilla, ¿verdad? Y esta tiene la cantidad de aire que se va para inflar el balón. Ese balón que está allá en el útero, ¿lo ven? Ok, entonces tiene otro, que esa es la entrada de ¿qué? Del medio de contraste. Bien, ese que tiene el del medio de contraste, ese no viene con la jeringa, porque puede ser que esta jeringa usted va a colocar la cantidad necesaria, por cierto que es muy poco, necesaria ¿para qué? Para realizar el estudio. Entonces, ya viendo un poquito lo que es la anatomía, podemos definir que la histerosalpingografía es un estudio radiológico fundamental en la evaluación de la salud reproductiva femenina, ya que permite examinar la cavidad uterina y la permeabilidad de lo que son las trompas de falopio. Entonces, el nombre de histerosalpingografía proviene de la palabra histero, que significa útero, y salpingo, trompas de falopio. Bien, ya grafía, todos sabemos que viene de fotografía. Entonces, de ahí viene esa palabra que Yulisey ya se la aprendió correctamente, y que a veces a nosotros, si empezamos en este mundo, suele ser un poquito incómodo, pero son 3 palabras unidas, y es válido tú decirla pausado, o sea, está correcto. En esa imagen que ven a la izquierda, es una imagen que tomé de un estudio que realicé, y si ustedes se fijan, está bien permeable. Aquí pinto de derecha, tanto la trompa derecha como la izquierda. Entonces, cuando hablamos de los equipos donde se puede realizar el estudio, se puede realizar tanto un equipo de rayos X como de fluoroscopía. Y en este caso, aunque los rayos X, ¿verdad?, ahora vienen tanto en digital directo, o CDR, o CR, y es diferente que antes, o sea, es más rápido, es más cómodo, ¿verdad? O sea, que si anteriormente en rayos X se hacían fluoroscopía, estudios fluoroscópicos, o estudios que tenían que ver, ¿verdad?, con la fluoroscopía, y uno obtenía esa imagen, pues ahora es mucho más cómodo, sí se puede realizar, incluyendo este estudio. Pero no se le puede quitar el que en un fluoroscopio
es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tú ves en tiempo real exactamente cuando todo lo que es el medio de contraste intraútero, ¿verdad?, va llegando ¿a dónde? A la trompa. ¿Te das cuenta si es permeable o no? De hecho, el médico dice, tómale una foto ahí. Y usted, como técnico, sabe, le va tomando su fotografía. ¿Verdad? O sea que en rayos X convencional se hace un poquito más, como nos dice, a la ciega. Se realiza el estudio, claro está. Y hay menos radiación. Pero este tipo de estudio va exactamente, si usted tiene un equipo de rayos X de fluoroscopía, pues en el fluoroscopio. Lo que no se deja de dar el servicio cuando lo hacemos en rayos X. O sea, usted tiene un rayos X, usted puede decir sí, y el médico que lo interpreta y usted y el médico están de acuerdo en realizarlo, pues sí se puede cobrar un estudio de histero. Entonces tenemos ambos equipos aquí que hacen la misma función sin quitarle el 10% positivo que tiene el fluoroscopio, ¿verdad que sí? ¿Con qué medio de contraste se realiza? Entonces se utiliza ampliamente este medio de contraste en radiografía y en tomografía. ¿Para qué? Para mejorar la visualización de órganos internos y estructuras vasculares. Comúnmente se administra intravenoso, pero hay estudios que tienen otro tipo, ¿verdad?, de vía para administrarse. Saben bien que tenemos lo que es cuando realizamos un estudio de uréter, que se realiza intravenoso, pero igual podemos hacer un estudio que va vía uretral, como es la uretrocistografía. En este caso va vaginal. Ahora bien, este medio de contraste mayormente se utiliza intravenoso o es más utilizado. Entonces vámonos con lo que es la primera preparación del paciente. La primera preparación del paciente se utiliza, hay que tomarlo en cuenta algo muy importante, y es su periodo o ciclo menstrual. Hay que tomar en cuenta que tenga de 7 a 10 días, ¿verdad?, desde el primer día de la menstruación. Entonces tiene que tomar en cuenta esa parte. ¿Por qué? Porque si se pasa del tiempo correspondiente, entonces no se puede realizar. No puede estar exactamente en ovulación, pero tampoco puede estar manchando. ¿Por qué? Porque cuando introducen el espéculo, entonces eso que debe de salir, que ya todos sabemos, ¿verdad?, esos residuos que normalmente nosotros empezamos a echar para afuera, ¿verdad que sí?, a botar ya en los últimos días de la menstruación, eso que debe de salir con el medio de contraste y el estudio, lo que vamos a hacer es que lo vamos a entrar, ¿verdad? Entonces, por esa razón, lo correcto es que la paciente no esté sangrando. Bien, se necesita la prueba de embarazo. De hecho, se le dice al paciente que debe tener la prueba de embarazo del mismo día o del día anterior. Tiene que tener una buena higiene íntima. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Eso incluye que la paciente no puede tener infección, porque también eso que está ahí, ¿verdad?, que no está correcto, que no está sano, y usted le hace un estudio, lo va a mandar otra vez para adentro y puede ser peor. Entonces la paciente no puede tener infección. Y eso, todos esos detalles se le va diciendo, esa preparación se le va diciendo, se le va informando al paciente cuando llega por una cita, porque este paciente sí es con cita. De hecho, cualquier anomalía o en la preparación
o que uno de esa preparación no esté como debe de estar, pues lamentablemente el paciente se suspende y tiene que esperar el próximo mes, porque todos sabemos que nuestro ciclo menstrual es menstrual, ¿verdad? Cada mes. Entonces también evitar relaciones sexuales 3 días antes, también sabemos por qué, ¿verdad? Bueno, pues le reitero que es por ese residuo que queda después de nosotros tener relaciones y que lo que queremos ver es nuestro útero limpio, ¿verdad? Y que todo esté limpio para que este medio de contraste llegue, ¿verdad? Y se dirija a donde nosotros queremos, y que las fotografías, las imágenes que el estudio quede perfectamente para que el médico radiólogo pueda realizar, ¿verdad?, lo que es una buena interpretación. Entonces, informarse sobre cualquier alergia, buena hidratación, todo eso uno le va explicando al paciente. Uso de analgésicos, uno le dice que pueden llevar sus analgésicos. ¿Por qué? Porque da un dolorcito después de como lo que es de menstruación. Y la explicación del procedimiento siempre tiene que tener un conocimiento el paciente de lo que se va a realizar. Y lo correcto es que esa paciente que viene a realizarse ese estudio o cualquier otro estudio, venga acompañado. Bien, acompañado de una persona adulta. Dígale así, ¿verdad? Porque ahorita viene con su niño y usted, aparte de cuidar al paciente, tiene que cuidar al niño. Entonces, dice, como una persona adulta, mayor de edad, con vestido, una persona que le pueda ayudar en caso de que lo necesite. Entonces, la segunda parte de la preparación es usted como técnico licenciado, ¿verdad? No es su rol, que le compete bastante, es preparar esa mesa y tener todo listo, ¿verdad? Saber que tiene que tener el uso de bata desechable, ajustar todo lo que son los parámetros, ¿verdad?, para hacer la primera radiografía, ¿verdad?, de pelvis, que como todo estudio contrastado lleva primero una simple. Entonces esa nos ayuda no solamente a que sea una simple, porque la ley de nosotros dice que estudio contrastado lleva una simple, sino que nos ayuda a ajustar los parámetros del lugar para que ese contraste se visualice correctamente. También tenemos lo que es colocar un mueble debajo del paciente, ¿verdad?, almohada, así que esté bien cómodo. ¿Por qué? Porque mientras más cómodo está la paciente, más cómodo está la paciente, pues más te coopera. Una forma, ¿por qué? Porque la paciente se va a poner en posición ginecológica, ¿verdad? Entonces, también ponerle su movible. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya cayendo, usted puede rápidamente, en caso de que el baloncito se salga, ¿verdad?, o cualquier accidente que haya dentro del estudio, le llamamos accidente, que el contraste se derramó, entonces uno limpia rápidamente, ¿verdad? Esa es su limpieza del lugar para que el estudio quede como debe quedar, correcto. Y cambia solamente el movible, colocar el paciente de cúbito supino y, como ya le dije, realizar el estudio de pelvis anteroposterior OAP en posición de cúbito. Y esa posición ginecológica tiene que estar en esa posición cuando el médico llegue. Y esa lámpara encendida, siempre. Esa lámpara encendida exactamente en la parte de la paciente. Esta lámpara, y si usted no la quiere encender, pues entonces solamente la deja ahí, que el médico, antes de colocarse los guantes, pues enciende su lámpara y la acomoda a su forma. Estos son una segunda parte de lo que es la preparación. Lo que debemos de tener siempre en cuenta, siempre una pequeña historia
A veces la paciente cuentan de más, ok, pero una breve historia de por qué se la realizaron, el tipo tiene, porque ellos se dan dando cuenta, a veces ellos dicen, ay, pero yo todavía estoy sangrando. Dice, ay, ¿cuántos días tiene que sin tener relaciones? Ah, yo tengo, usted ve que le dice 2 veces, yo tengo, se le está inventando, y ya, entonces usted, dígame por favor. Lo que pasa es que debemos de saberlo porque el estudio no queda bien, pueden darle un mal diagnóstico, entonces la paciente dice la verdad y dice, anoche pero fue un ratico, fue rápido, entonces automáticamente usted sabe que la paciente hay que suspenderla. Bien, entonces, hablando con la paciente, usted se da cuenta, sí, está apta o no para realizarse el estudio antes de que venga el médico, porque si el médico entra el especulo, ¿verdad? Él se va a dar cuenta. Entonces aquí tenemos los materiales, y si ustedes se dan cuenta, falta el contraste. Vamos a decir que uno de esos envases, ahí está el contraste, ¿verdad? Entra el contraste, pero tenemos muy visible lo que es el catéter, aparte súper importante, ¿verdad? Es lo que nos guía el contraste a que llegue, ¿a dónde? A útero, y del útero, si está permeable, pues coge para la trompa, ¿verdad? Entonces tenemos catéter, tenemos el medio de contraste pequeño, de 50 ml, jeringa de 10 ml a 20 ml, no necesitamos más, solución salina, guantes estéril, ¿verdad? Gasas estéril, betadine, pinza estéril, espéculo y movible o sabanitas desechables, como le quieran llamar. El gel, yo no lo veo ahí, pero el gel se necesita, ¿verdad? Para introducir el espéculo que no es usted que introduce, parece que esa parte le corresponde al médico, o sí, el médico. Me han dicho que en algunos países esa parte lo hace la enfermera, pero aquí es el médico radiólogo, que antes de ser radiólogo era médico, o es médico, doctor en medicina. Entonces tenemos todos esos materiales que se utilizan y que nosotros tenemos que tener en una mesa antes de que llegue el médico. Tenemos nuestra mesa preparada y a la otra mano tenemos lo que es el paciente en posición ginecológica. Cuando salimos, ¿verdad? En los controles tenemos el equipo listo y preparado con KBMAS correcto, y solamente estamos preparados esperando que llegue el médico. Eso nos corresponde a nosotros como técnico licenciado que vayamos a realizar un estudio de histerosalpingografía acompañado del médico radiólogo. Entonces el procedimiento puede durar de 20 minutos, algunos médicos así lo hacen de rápido, pero así puede durar 35 y hasta más. Bien, o sea que es un estudio que yo lo colocaría dentro del estudio que se puede realizar a menor tiempo posible. Bien, ¿por qué? Porque si no está permeable, el médico inyecta el medio de contraste, te tira su fotografía, coloca posiciones, pero no se puede forzar. Vuelve y lo intenta y el médico dice, hámele tantas posiciones más y hasta que llegó. Yo entiendo que es el estudio más corto dentro de lo que son los estudios fluoroscópicos. Más corto, no es ni más económico, tiene su, como lo dice, ¿verdad? No hay médicos que se casan con un técnico y dicen, yo voy a hacer ese estudio con Antonio, yo con Pedro. ¿Por qué? Porque ese técnico, desde que él inyectó, hace las posiciones de lugar. Y si no pierde el tiempo, no se ve el contraste. Entonces, si no se ve el contraste y hace sus posiciones rápido,
Y a tiempo, entonces, se aprovecha el contraste, menos toxicidad, ¿verdad? Y se realiza el estudio rápido. Pero esa rapidez, o no rapidez, sino esta forma de realizar el estudio, usted lo va, ¿verdad?, alcanzando a medida que va haciendo los estudios. No es que usted de la noche a la mañana, sí, yo soy muy hábil. No, porque no es solamente hacerlo, por ejemplo, rápido, no. El caso es hacerlo bien. Entonces, podemos hacerlo como una forma de resumen. Se coloca, ¿verdad?, en la mesa del examen. Entonces, en forma, composición ginecológica, en posición de cúbito supino, las rodillas flexible, doblada. Hay que hablarle a la paciente, sale a hablar. ¿Para qué? Para un tema, bueno, tiempo de pelota, pues se habla de la pelota. Entró diciembre. ¿Y de dónde usted? ¿Con quién la va a pasar? O sea, tratar de que conversaciones, o sea, no muy personal, sino algo como así. Pueden hablar de la pelota, pueden hablar del modelaje, de que ganó Miss Universo, ganó fulana. O sea, ¿para qué? Para que el paciente se relaje, ¿verdad? Porque todos sabemos que cuando están realizando algún tipo de procedimiento es un poquito tedioso, a veces sentimos vergüenza, a veces no nos sentimos cómodos. Entonces, el tú hablar te relaja. Bien. Entonces, todo lo demás que se hace es el médico. El médico ya con la posición parada te va a pedir betadine, ¿verdad? Y va a limpiar todo lo que es el área. Y luego de que limpie el área, te va a pedir el espéculo y todo lo que tú le vayas a pasar ahí. Con los guantes tienes que hacerlo de forma que tú no toques. Pero al abrir cada utensilio, tú no toques el utensilio. Entonces, si lo que tocaste ya no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque todos sabemos dónde va a ir, ¿verdad?, dónde se va a introducir, y tiene que estar correctamente, ¿verdad?, sellado, y de donde vaya a introducirlo, ¿verdad?, nadie más lo puede tocar. El doctor que sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces introducen el espéculo. Luego del espéculo, bueno, pues cogen su catéter, ¿verdad? El catéter tiene que tomar en cuenta también, usted lo va a abrir y nada de tocar. La inserción del catéter o la infusión del material de contraste puede causar alguna molestia o dolor. Y el médico, a medida que va, ¿verdad?, hablando con la paciente, o usted mismo va hablando con la paciente, le va diciendo, va a sentir un poquito de dolor, y se va a ir preparando. Le puedo decir que yo he hecho muchos estudios de esto, y hay pacientes que dicen, eso no molesta, pero hay otros que dicen, del 1 al 10, y ellos dicen 12, 10, 9, y hay otros que dicen que no molesta. Dolor seco de la menstruación. Bien, entonces lo más doloroso es cuando están introduciendo. Luego vienen lo que son las posiciones. Entonces, esta es la posición correcta, se la quise poner aquí. Esa es la posición correcta para la realización de la histerosalpingografía. A veces no tienen esta mesa, ¿verdad?, que pueden colocar los pies de esa forma, pero lo ponen en cada esquina de la mesa y bajan bien, ¿verdad?, que la pompis pegadita al final de la mesa, y abrir como mariposa. Automáticamente está más cómodo para el médico introducir el catéter. Entonces, aquí le voy a presentar un videito en tiempo real. El de la derecha está empezando, mira el catéter donde está en útero, está empezando bien. Y si ustedes se fijan, va pintando a medida que el médico va inyectando. Ese fue con fluoroscopio en tiempo real. Se repite una vez más, si ustedes se fijan, a la derecha. Necesito que me observen el derecho, ¿verdad?, aquí. Entonces, miren cómo va pintando.
Vamos a verlo otra vez, que ese se repite un poquito. Vamos a dejar que ahí. Mírenlo aquí ahora. Se empezó a inyectar y ya empiezan a verse. Miren aquí, una trompa derecha y miren la trompa izquierda. Esa paciente estaba permeable, muy permeable. ¿Lo ven? Entonces ya aquí a la izquierda pues se ve más. Sí, esta paciente se le hizo sus posiciones, una AP. Muchos médicos, tírame dos. Bueno, se les toman dos, una P, ambas izquierda y derecha, medio lateral oblicuo. Y hay médicos que después de retirarle el catéter y el espéculo piden otra. Pero hay médicos que solamente con esas tres es suficiente. Por eso les digo que las principales son ambas oblicua, izquierda y derecha, y una AP o anteroposterior. Pero eso se va a depender del médico radiólogo con quien usted le esté realizando y las que le exijan. Entonces, yo sé si lo pudieron notar. Aquí el video que más me gusta es el derecho, porque exactamente tú puedes observar normal, ahí está el espéculo, ¿verdad? Y cuando empieza a pintar, como que no se ve, pero luego usted comienza a notar que hay dos, ¿verdad? Se ve de ambos lados, ahí está lo que es la trompa derecha e izquierda. Y vamos a visualizar aquí lo que es las posiciones que se realizan. Lo quise hacer con imágenes porque yo siempre he dicho que nosotros trabajamos con imágenes y con imágenes nosotros podemos de alguna forma adquirir el conocimiento mejor. Entonces tenemos lo que es la pelvis AP simple, ¿verdad? Tenemos lo que es la pelvis AP ya cuando el contraste empieza a dirigirse a lo que es a ambas trompas. A veces pinta una primero, otra después y se ve ambas. Entonces se realiza una AP y luego se realiza una oblicua izquierda y una oblicua derecha. Esas son las principales posiciones de la histerosalpingografía. Entonces, en resumidas, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es súper importante y si ustedes se fijan, siempre le voy poniendo los roles de cada estudio, lo he ido haciendo así, para que de alguna forma se den cuenta que dice, nosotros no realizamos el estudio directamente, pero falta un poquitico para hacerlo. Entonces, tenemos un rol bastante importante porque el técnico radiólogo o licenciado no solo facilita la correcta realización del estudio, sino que también contribuye con el confort del paciente y la optimización de los tiempos del procedimiento. Acuérdense que le hablé mucho sobre eso, del tiempo. Entonces, su conocimiento, ¿verdad?, en lo que es en cuanto a técnica de imagen, en cuanto a la radioprotección y la manipulación del equipo, es clave ¿para qué? Para garantizar un diagnóstico preciso y seguro. Entonces, en conclusión, la labor del técnico licenciado en imágenes, en lo que es la histerosalpingografía, es esencial para obtener imágenes de alta calidad y asegurar el bienestar del paciente durante todo el proceso. Nosotros contribuimos antes para que el estudio quede correctamente, durante, cuando no hace falta en esa mesa absolutamente nada, y estamos pendientes a que el paciente esté cómodo para que pueda cooperar con ese estudio que vamos a realizar conjunto con el médico radiólogo, ¿verdad? Y después, porque después de realizarse el estudio, no es que nosotros solamente hay que higienizar la mesa o el área de estudio, no solamente es eso, sino que damos soporte también a la paciente, ¿verdad? Higienizamos el área, valga la redundancia, porque ya lo dijimos, y esas imágenes que obtuvimos, tenemos nosotros la responsabilidad de que llegue a la workstation, estación de trabajo, del médico radiólogo que la va a interpretar,
o elegir esta que digo me gusta, porque todos sabemos cuando estamos trabajando con un médico cuál es. Esta imagen le va a encantar al doctor Rodríguez. Entonces elegir esa imagen correcta y perfecta que le va a gustar al médico radiólogo. Entonces nosotros estamos presentes antes, durante y después del estudio, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos un rol bastante importante dentro de lo que es este estudio. Entonces, en resumida, y ya volviendo a lo que tenemos que tener siempre pendiente cuando estamos en la preparación del paciente, es explicar el procedimiento al paciente, brindar tranquilidad y aclarar cualquier duda que el paciente necesite. Verificar la historia clínica, eso es en caso de que usted trabaje en una clínica, ¿verdad? Que le den a usted el historial clínico de la paciente. Otras veces usted tiene, el paciente viene ambulatorio, y usted le realiza una breve historia clínica. Entonces, confirmar la ausencia de alguna contraindicación, como alergia en el medio de contraste o embarazo. Por eso se toma lo que es, se le pide una prueba de embarazo. Asegurar que el paciente haya seguido esas indicaciones que cuando fue a buscar la cita se le dijo, como es evitar las relaciones sexuales antes, que es muy común. Y lo correcto es que tenga vejiga vacía, porque el medio de contraste a veces hace como que le da el deseo de orinar, ¿verdad? Que sí es una sensación. Entonces, en cuanto a ese material que usted preparó, no se le puede olvidar nunca, porque el que le haga falta uno de esos materiales, automáticamente todo se paraliza. Y mayormente todos sabemos que el lugar del insumo, ¿verdad?, no está cerca de donde trabajamos. Y si usted no lo coloca en la mesita, eso indica que no está en la vitrina. Bien. Entonces, algo más es con los equipos. Comprobar el correcto funcionamiento del equipo de rayos X y del intensificador de imagen. Sí, siempre que usted vaya a utilizar un equipo, pues lo correcto es esos disparos que se le da para calentar el tubo de rayos X. Bueno, eso le alarga la vida. Y aparte de eso también, usted obtiene una mejor calidad de imagen. Lo que es preparar el medio de contraste hidrosoluble, ¿verdad?, o liposoluble, dependiendo, según la indicación médica, mayormente. El medio de contraste en lo que es la histerosalpingografía, y aunque se puede hacer hidrosoluble, pues se le realiza directo, ¿verdad? Entonces, disponer de los insumos necesarios, como es el catéter, los guantes estériles, gasas, solución antiséptica, el gel, todos esos materiales que son imprescindibles para realizar el estudio que estén a mano, nunca olvidar. Y la asistencia durante el procedimiento, como ya les hablé, pues súper mega importante. La colaboración es directamente con lo que el médico radiólogo. Directa. Eso de que cuando le pide el medio de contraste ya esté en jeringa, o sea, eso va de la mano perfecta con un buen técnico licenciado en imágenes. ¿Verdad? Imagínese que usted es instrumentista y que cuando solamente de mirarlo, ¿verdad?, el cirujano usted le pase esa pieza correcta. Eso pasa con nosotros a la hora de estar como asistente dentro de un estudio de histero. Y claro, operar el equipo de rayos X y ajustar esos parámetros, que esas imágenes queden perfectas, como decimos nosotros, de libro. Y vuelvo y le reitero lo de capturar las imágenes en los momentos indicados, asegurando unas proyecciones óptimas. Esas proyecciones que necesitamos tanto
en posición supino anteroposterior como esas oblicuas, que son tan importantes para que cada trompa se vea anatómicamente perfecta cuando está contrastada. El postprocedimiento y las imágenes. Eso no falta. Por favor, revisar la calidad de las imágenes obtenidas, darle, ¿verdad? Si necesitan un poquito de, ¿verdad?, de calidad, pues perfecto. Si hay que mandarla, si hay que digitalizarla, estar pendiente de ese nombre completo. Si tiene 5 nombres y 3 apellidos, póngase. El hecho es que tienen que tener su estudio, tienen que tener su nombre y apellidos, nombres y apellidos correctos y bien escritos, ¿verdad? Y luego envíelo al PAS. Monitorar siempre la reacción del paciente, ¿verdad? Esta parte no corresponde a nosotros porque ya el médico se retira, y aunque le dice siempre que cualquier cosa, que si le molesta, que si siente alguna sensación, pues puede tomarse un analgésico, eso de la menstruación, lo utilizamos para el dolor menstrual, o llamar a su médico. Pero nosotros siempre estamos ahí en observación, pendiente y dándole el tiempo necesario para que la paciente se vista o se acomode, o si le duele un poquito, yo puedo quedarme un rato más aquí, todo el tiempo necesario, porque no todos los pacientes tienen la misma reacción. Bien. Y claro, cualquier alerta ante un dolor muy intenso, pues automáticamente llamar a área de enfermería o el médico que le asistió. Entonces, chicos, será todo. Espero que le haya gustado, que haya sido de su agrado, que haya sido de gran satisfacción y que hayan aprendido esa parte central e interesante de lo que es el estudio de la histerosalpingografía. Que sí, cualquier pregunta, estamos a la orden. Y espero que hayan llenado sus expectativas. ¿Preguntitas? Hemos habilitado el chat para que puedan realizar sus preguntas por esa vía. Vamos a estar leyéndolo y compartiéndolo, así mismo respondiendo todas y cada una de ellas, siempre y cuando nos alcance el tiempo para esto. Hay una chica o 2 chicas que pusieron que para qué se indica. ¿Vas a elegir la pregunta o puedo responderle? Veo que hay una cuenta que menciona. Bueno, sí, hay muchas. Llegó Yuri. Sí, hay muchas preguntas. Dice Yosimar, ¿por qué se indica 3 días sin relaciones sexuales? Yosimar, preguntas como procedimiento para realizar el estudio. Yo lo comenté, pero vuelvo y les digo. Acuérdense que después de tener relaciones, pues no quedan residuos de lo que es el esperma, ¿verdad? Entonces, se supone que nosotros queremos nuestro útero limpio, ¿verdad? Todo, ¿para qué? Para que cuando se introduzca lo que es el catéter y luego este medio de contraste, pues a la hora de que vaya, si hay algo ahí, no va a salir. Se supone que lo que tenemos aquí dentro, lo que queremos que salga, porque eso es para salir. Entonces, necesitamos que esa área esté limpia, porque si no, eso que está ahí va para adentro. Bien, entonces lo correcto es que tú tengas de 2 a 3 días, hay lugares que le ponen 5, sin tener relaciones. ¿Para qué? Para que tú tengas tu área ginecológica, pues totalmente. Ahí es que ya va cuando decimos que tiene que estar higiénica. Esa es parte de la higiene.
claro que sí. Dice Alfonso que está confundido con el tema de la menstruación, porque esto es un factor importante dentro del procedimiento. Dice, yo no entiendo la menstruación. ¿Cuándo se debe realizar el estudio? ¿7 días después de que dejó de sangrar o cómo? Lo correcto que sean 3 días. 3 días después, pero que hay lugares donde cuentan a partir del primer día de sangrado. Aquí mayormente se le pregunta qué día se te quitó la menstruación, ¿verdad? Y calculamos 3 a 4 días, de forma de que, porque si pasamos más de los días correctos, entonces va a empezar a ovular y tiene que estar, no puede estar ovulando, pero no puede estar sangrando. Entonces hay unos días, ¿verdad?, donde nosotros estamos esperando la ovulación, que sean antes de esos días. Bien, aunque en muchos lugares lo hacen ovulando, pero acuérdense que yo me rijo por la experiencia que tengo laboral, ¿verdad? Y esos años, pues los médicos, los 11 médicos con los que estuvimos trabajando, siempre le preguntaban 4, 3 días. Hay personas que dicen, me llegó 3 días la menstruación y a los 3 días, al otro día ya no estoy sangrando. Pero hay otras que después de 3 días siguen. Entonces mayormente no les dicen, no se puede. Cuando entra el espéculo y observan que, ¿verdad?, todavía hay presencia de menstruación, entonces automáticamente se suspende. Bien, va a depender, ¿cómo les explico? Va a depender de la forma del ciclo de la mujer. Porque vuelvo y les cuento, hay personas que duran 5 días y después que supuestamente se le quite siguen sangrando. De hecho, a veces tienen anormalidades. Bien, ya si no deja de pasar eso, entonces a veces el médico tiende a hacerlo en esa forma, pero ya es porque usted tiene una condición. Bien. Súper. Alfonso, ponme un poquito hacia arriba, por favor. Si te quedó claro la respuesta. Nos quedan 2 minutos para responder. A ver, que tengo preguntas muy interesantes. Dice José Ángel Moncada, he escuchado que después de que se hace el estudio, hay un post-vaciamiento que se llama prueba de Cote. Eso es para ver si se vació el contraste correctamente de las trompas. Hola. Ok, dice acá, que dice José Moncada que ha escuchado que después de que el estudio, después de que se hace el estudio, pues se recomienda como un post-vaciamiento, como un seguimiento, creo que es lo que se refiere, que se llama Cote. Entonces él quiere validar si eso es para saber si se vació correctamente el medio de contraste de las trompas. No, mayormente la prueba de Cotes es algo en base, es como un estudio físico que tiene que ver con ortopedia. Pero sí hay personas, sí hay estudios como este, ¿verdad? Que no sé si yo le comenté cuando estábamos hablando de los tipos de posiciones, que hay médicos que después que quitan el catéter y el espéculo, piden 1 o 2 imágenes, ¿verdad? De hecho le dicen que puede dirigirse al baño y después piden otra imagen. Por eso le puse las principales y las adicionales. ¿Por qué? Porque esas imágenes adicionales que se van a tomar es dependiendo con el médico radiólogo que usted esté trabajando, o sea, quien la vaya a interpretar. Bien, acuérdense que en imágenes son diferentes casas de estudio. Entonces, si usted hizo su casa de estudio fue
el Goico es un hospital de aquí, o es el antiguo Morgan o Semadoja, o sea, hay médicos que se rigen por ciertas normas, pero no es que se sale fuera de, sino que tienen o extras, ¿verdad? O algo más reducido. Entonces, si su médico dice, después, cuando la paciente se baje, por favor, me le toma una pos, ya eso es algo que él quiere ver algo más. O dentro de los hallazgos, notó algo. Y para ver cómo se comportan las trompas, después ya llegó contraste y, ¿verdad? Y ya se fue, entonces algo yo busca. Y uno como técnico, ¿verdad? Pues realiza lo que le dice el médico radiólogo. Pero no es todo que te va a decir, no es que todo estudio que tú hagas te van a pedir, cuando el paciente orine, por favor, no son todos. Bien, como les digo, estos estudios de fluoroscopía, usted va a encontrar un médico, o donde quiera que usted vaya a trabajarlo, usted se va a dar cuenta como lo que le van exigiendo cada médico. Y usted, claro, yo siempre le digo, las principales posiciones, los principales materiales, ¿por qué? Porque es lo que más se realiza o de la forma en que se realiza, pero siempre va a haber algo adicional, dependiendo del lugar donde usted vaya a ejercer. Bien. Súper. José, ponme un poquito hacia arriba, si te quedó claro. Yo sé que aquí se responden también varias preguntas respecto al cote, o sea que es un 2x10. Dice Geraldine, creo que Geraldine tuvo que entrar un poquito tarde, tal vez no lo escuchó. Pero en modo resumen, Joandra, ¿en qué circunstancias se le indica este examen al paciente y a partir de qué edad? Bueno, mayormente edad fértil, a menos que esté pasando por algún tipo de anomalía, ¿verdad? O alguna enfermedad que el paciente tenga. Si no, mayormente tiene que tener edad fértil, claro está. Porque si no, ¿verdad? Puede ser que sirve para lo que es el diagnóstico de infertilidad. A veces llegan pacientes que tuvieron un primer embarazo o tuvieron un hijo, tiene tantos años, tiene 16 años y nunca no me preparé y después nunca más he salido embarazada. Entonces hacen, ¿verdad? Vienen por lo que sea para ver qué tan permeable, ¿verdad?, está su trompa. Otras veces han pasado por el caso de que son pacientes que tuvieron bebé joven y una tía tomó la decisión de que la prepararan. O sea, legalmente está mal, pero sí ha pasado. Por obstrucción tubárica, mejor dicho, como les digo, malformación dentro de lo que es el útero, como dicen, unicorme o bicorme. 1, 2, evaluar lo que son las adicciones de intrauterino, que es el síndrome de SEMA, y comprobar lo que es la permeabilidad luego de la ligadura. Acuérdense que a veces los pacientes hacen lo que son la preparación o se reconectan, ¿verdad?, las trompas. Entonces, a la hora se la hacen antes de reconectar, como después para ver si pasan a trompa, ¿verdad?, si está permeable. Entonces, pero mayormente siempre debe haber este estudio en pacientes fértiles o que quieren, ¿verdad?, saber cómo está su fertilidad.